Yo te conocí en Instagram, e Instagram es una red social llena de vídeos asegurándote que esos son los mejores ejercicios de glúteos y que otros no valen. Las bandas elásticas sí, las bandas elásticas no cuando haces ciertos ejercicios. Me gustaría hacerte una lista de ejercicios y que me digas qué nota le pondrías del 1 al 10 y por qué. En una frase corta. No quiero excederme demasiado en cada ejercicio. Del 1 al 10 y por qué. Una frase. ¿Listo? Sí, pero premisa. Es general. Como dicho, n igual a 1. Una sentadilla búlgara para una chica podría ser increíble, para otra es un problema. Correcto. Después de la lista te iba a decir si querías profundizar en alguno de ellos. Así que tendrás la oportunidad de explicarte, no te preocupes. Vale. Para glúteos, ¿eh? Estamos hablando ni para cuádriceps ni aductores. Sentadilla. Para la mayoría de las personas, ¿sentadilla libre estás hablando? Libre. Un 5 de 10. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene las características adecuadas para poder usarlo de forma constante durante el tiempo a nivel físico. Y si hablamos de glúteo, pues prefiero muchísimo más una variante de sentadilla unilateral. Hip thrust. U- Hip thrust, con barra libre, ¿cómo? Vale. Con barra te diría un 8. No es un 10 porque es un coñazo montarlo y pierdes mucho tiempo. ¿Y si fuera máquina? Si fuera máquina, depende de la máquina, porque muchas son horribles. O sea, que podría ser un 9 o un 10, incluso si hablamos de las de, yo qué sé, la de Glute Builder, ¿no? De Arturo, que es un puto crack. O podría ser un 2 si hablamos de esas horribles rollo Matrix que están en ciertos gimnasios. Pues yo he probado la Matrix y no me disgustaba. A lo mejor no hablamos del mismo modelo, pero yo he probado como 4 o 5 modelos y a mí la Matrix no me disgustaba muchísimo. No me da- De las que he probado, mira, si hablamos de máquina, pues casi te diría lo hago en una multipower porque es muy cómodo poner las cosas y algún rango de recorrido tal vez más reducido. Está la de Nautilus, que está bastante bien. Está la de Hammer, que tal, bueno. Está la Tecnogym. Technogym, no lo sé, me parece un poco incómoda, pero hay algunas también que las adoro, Bueno, realmente sí. al final te acostumbras y muchas veces te parece incómodo y después de 3 meses Sí, también, también. Y hay otras que son literal, o sea, ¿qué has hecho? Literal. sí, Así que es la de mi a mí gimnasio. me gusta mucho con barra porque pues respeta mucho el movimiento realmente articular, ¿no? De la cadera, el movimiento que tiene la pelvis y todo, pero es muy, muy coñazo montarla. Muchas veces necesitas perder mucho tiempo, necesitas un colchón bueno porque si empiezas a meterle peso, pues puede molestar y luego tienes que montarla, desmontarla, llevar discos, ocupar banco, ocupar barra y no sé, es un poco complejo muchas veces. Y, por ejemplo, hay una máquina que está súper bien, que es la de Glute Builder, que parece una mini multipower que se mueve también en horizontal, no solo para arriba, entonces un mixto entre la comodidad y estabilidad de una multipower y un movimiento así un poco circular, por así decirlo, que sigue el movimiento de la cadera, ¿no? Esa media luna. Y eso está muy bien, pero muy pocos gimnasios la tienen, por desgracia. De hecho, sobre lo que decías, yo hasta hace 2 semanas hacía por orden peso muerto rumano y luego hacía hip thrust y todo libre. Y desde hace unas semanas lo he cambiado a rumano máquina y hip thrust máquina y me ha ahorrado más de media hora. Claro, es que es así. Más de media hora, de verdad. El otro día acabé el entreno en menos de una hora, cuando antes ese entreno era de 1 hora y media por montar los discos de hip thrust y del Es rumano. que esta es otra, o sea, cuando empezamos un programa nuevo con una mujer, le preguntamos o le pedimos qué está haciendo, ¿vale? A veces nos da rutinas que estaba haciendo antes de otro entrenador o no sé qué, y digo, pero me acabas de decir que tienes 50 minutos para entrenar, que vas agobiada, etcétera, y aquí estoy viendo 10 ejercicios, 4 series cada uno, sentadilla 4 por 15, hip thrust con barra 3 por 10, no sé qué digo, pero ¿cómo lo Ya haces? llevas media hora, ¿eh? En esos 2 ejercicios ya hay media hora.
Pues, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puedes hacerlo esto? Entonces, cuando se hace un programa, y por eso digo, mujer primero, o sea, primero son individuos y luego mujeres, hay que tener en cuenta el tiempo que disposición, el material, etcétera. Muchas veces el ejercicio que vas a elegir depende, sí, del objetivo, de las características físicas de cada uno, pero también de la logística y de los tiempos. Sí, yo lo tengo súper presente esto. Sigo. Peso muerto humano. Para glúteo, 6,5. Sentadilla búlgara, libre. Sentadilla búlgara. Multipower, en multipower. Bueno, eso me encanta, un 10. Es muy hija de puta, pero me gusta. Vale. Y lo que dicen todos ahora en redes sociales que es su hermana o su prima hermana, la prensa unilateral en multipower. En multipower, en máquina. Es parecida, pero tal vez el rango de recorrido es distinto, ¿no? Es un poco inferior porque empieza ya con la cadera bastante flexionada. Eh, Puede que haya un poquito más de cuádriceps a priori, también por eso, tal vez. Y también depende de la inclinación que tienes en el banco, de la inclinación de la plataforma. Y esas son la posición de los pies, la posición del banco, y a veces el banco está muy fijo, no puedes cambiarlo. Eso determina la posición inicial que vas a tener. Entonces, sí, yo no haría búlgara y prensa en el mismo día, realmente, porque hay demasiadas características parecidas como para ponerlo en el mismo día, pero son cosas que puedes ir alternando. Yo, bueno, prefiero la búlgara, me da mejores sensaciones, es desafiante, es divertida. Pero bueno, la prensa también puede estar bien, puede estar bien. Abducciones en polea. Primero con el pie por delante y luego con el pie por detrás. Con el pie por detrás me parece un ejercicio más de TikTok que otras cosas, no tiene mucho sentido porque si metes la pierna por delante, pues la posición inicial de los músculos de la cadera es más o menos la misma, con la diferencia que puedes tener más recorrido, literal. Por lo tanto, no tiene sentido hacerlo por detrás cuando puedes hacerlo por delante. En general, a mí esos ejercicios como de abducción en polea me parecen un poco incómodos. Y en muchos casos, cuando tienes poco tiempo, no tiene mucho sentido. Así que le pondría un 6 porque pueden funcionar, hacen lo suyo, pero uf, no creo que te vayan a cambiar el glúteo, sinceramente. ¿Y en máquina Ahora, sentado? ¿cómo? ¿Y en máquina sentado? Que ha sido El muy más batido. pesado, puede estar bien, ¿vale? Yo, de hecho, yo lo estoy haciendo antes de ir tras, etcétera, porque así voy un poquito más fatigado y no tengo que meter tantos discos. Ahorro. Y, ¿qué pasa? Que no es un ejercicio para glúteo medio. No es un ejercicio para glúteo medio porque estás sentado, por lo tanto tu cadera está flexionada. Y al estar, si estás de pie, pues la posición inicial de tus glúteos, de tu glúteo medio, etcétera, está hecha para que tú puedas hacer esa abducción. Pero si tú estás sentado, el glúteo medio cambia de posición y ya no puede hacer la abducción. Lo que lo están haciendo, pues, es el glúteo mayor y pues la musculatura más profunda, o sea, gémino superior, gémino inferior, piriforme, etc. Entonces, a mí me gusta, está bien. Ahora no te va, si haces solo eso, no te va a cambiar el glúteo, ¿vale? Probablemente, pero, oye, a mí me parece una buena opción, cómoda, etc. Pero, pero no hay glúteo medio ahí. Hay glúteo medio, no hay. Me gusta la respuesta. Rana o frog pump en multipower. ¿El qué? El- El front pump, el multipower. 2, 3. Sí, o sientes algo de sensación, etcétera, pero vas en una posición. No sé, tienes que usar el banco, la multipower para hacer eso, cuando podrías hacer un hip thrust ahí o una búlgara. O sea, me parece muy poco eficiente. Luego os comentamos algunos de ellos. Estoy acabando, me quedan tres. Step up. Step up es igual a la búlgara realmente. Es básicamente el mismo ejercicio a nivel mecánico, así que me parece muy bueno, la verdad. Muy bueno. Y el último que vale por dos. Extensiones de cadera en banco romano o extensiones de cadera en banco romano que te permite hacer flexión de rodilla.
Vale, para glúteo con flexión de rodilla, bastante mejor porque eliminas los isquios y al final extensiones en banco es básicamente hacer casi un peso muerto rumano, pero con un pico de dificultad distinto. Es decir, cuando estás con un peso muerto rumano con barra, cuando es que te cuesta más, abajo del todo, ¿no? Es cuando te cuesta más. Con el banco rumano, o sea, el banco inclinado 45 grados, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuesta más tal vez a mitad final de recorrido que abajo del todo. Y puede que tengas algo menos de recorrido incluso, pero eso no es malo porque al final estás metiendo énfasis en la misma parte de recorrido que tendrías en un hip thrust. Por lo tanto, está bien, no es un problema. Ahora, si tienes la rodilla extendida, vas a tener más trabajo de isquios. No tiene por qué ser malo. El glúteo sigue trabajando como en un rumano. Sigue, pero tienes algo más de isquio. Si flexionas la rodilla, estás haciendo básicamente un hip thrust, un peso muerto rumano en posición de hip thrust. O sea, es un poco rara la cosa, pero es como si fuera un hip thrust, es muy parecido realmente. Tengo que Porque decir. Bueno, dime, dime. la parte que se mueve es distinta, o sea, es otro segmento corporal el que se mueve. Tengo que decir, a mí este ejercicio, a mí hacerlo yo me gusta mucho y ahora no lo tengo, pero cuando he tenido la oportunidad de hacerlo con la rodilla flexionada me encantaba y lo hacía siempre, era de mis favoritos, pero a veces me cuesta programarlo porque sí que siento que necesitas una buena conexión mente-músculo para no solicitar demasiado los isquios y en personas principiantes, y la espalda, sobre todo la zona lumbar, y en personas principiantes se me quejan demasiado de la zona lumbar y cuesta tener esa conexión mente-músculo de decir, desactiva isquio, aprieta, empuja con la cadera hacia adelante, intenta no activar demasiado zona lumbar y sí que lo prescribo, pero hay casos en los que no Mm, porque me falta esto. sí, yo a veces simplemente lo uso como, bueno, alternativa al hip thrust, o sea, no lo voy a hacer como en la misma sesión los dos porque no tiene mucho sentido. Es un poco más difícil de explicar tal vez, pero realmente se puede, o sea, se puede, pero sí que es más complicado de aprender como ejercicio porque hay muchas cosas en el medio. Hay muchos músculos, hay muchos, la posición del banco también es importante, tienes que estar a un cierto nivel para que las caderas estén libres, si no vas a trabajar mucho más la lumbar. Em, entonces, hay más cosas a la que mirar, pero bueno, se puede. Tenía pensado traer varios temas más, pero te había dicho que estaríamos una hora y no sé si tendrás prisa o no. Así que tengo 4 cositas que sí que me gustaría sacar. No sé si tienes tiempo para ellas. Sí, dale. Vale, pues a ver si podemos ahí media cerrar. Vale. Lo mismo que te he dicho ahora de ejercicios, pero de conceptos. Uno, por ejemplo, cardio en ayunas. Del 1 al 10 y por qué. Solo en una frase. Uf, a mí me gusta mucho eso, el cardio en ayunas. Yo le diría un 8, pero esto es más por preferencias mías y experiencia que real ciencia. Pues mira, Eh, te dije que debatiría lo que no estoy de acuerdo y otra vez no pasa, porque estoy de acuerdo en que pese a toda la evidencia que hay, que dice que al final es lo mismo, yo cuando estoy en etapas de definición prefiero hacerlo en ayunas porque psicológicamente empiezo el día a lo mejor con 5.000 pasos hechos. Psicológicamente también, pero también hay algo de evidencia en el tema de qué es lo que vas a usar más, si los hidratos, las grasas, etcétera, para, como fuente de energía, pero si vas en ayuna con, yo qué sé, café, por ejemplo, café solo, y a ver, yo sé que en España no es del todo legal, pero no hay ningún problema. Yo en Vina, para perder grasa, yo lo he usado durante mucho tiempo y o sea, no es que no sea legal, no se puede comprar, pero realmente no es un producto ilegal. Eh, en ayunas con café y hacer cardio o pasos o lo que sea, a mí me parece una gran herramienta para perder grasa, la verdad. Respecto al tema de la disponibilidad de sustrato, es verdad que durante, mientras haces el cardio en ayunas, sí que usas más grasas, pero Sí. lo que se ha visto es que a largo plazo al final se equilibra tal vez porque en otro momento del día pues lo compenses. Sí, además estás usando grasa como fuente de energía, pero no significa que tú estés oxidando grasa corporal. Es una cosa distinta, o sea, que tal vez puede estar más relacionado con respecto a el tipo de alimentación que llevas. Si llevas una alta en carbohidratos, pues tal vez no te conviene ir tan ayunas, tal vez, o hacer otro tipo de... No lo sé, yo creo que son detalles que no tienen mucho que ver, sobre todo
Si estamos hablando de personas que están, quieren solo perder peso, perder grasa y tonificar, etcétera. Estamos hablando de un maratoneta o de un triatleta, pues entonces tal vez en ayunas no te conviene, ¿ok? Pero sí que si estamos hablando de perder grasa, el cambio en ayunas con café, o como he dicho, con algún ayuda de suplementos, podría ser, como hemos dicho, la yoimbina o tal vez la sinefrina podría ayudar en eso, no sé, pero no te va a cambiar la vida, pero sí que podría ayudar. Tres más. Poner bandas elásticas en un hip thrust. Venga, ataca. Plástica en un trust. Lo hacemos a veces para, a ver, depende de qué bandas elásticas Perdón, estamos perdón, hablando. perdón. Bandas elásticas en los muslos, una mini band. La mini band, Sí, sí. la mini band. Mira, para hipertrofia pura, o sea, para aumentar el tamaño de los glúteos, no va a incidir mucha cosa, pero para hacerlo más spicy, más divertido, más sensaciones, etcétera, y mantener el resultado, yo creo que puede estar bien. A veces, al final del entrenamiento, a medida que avanzamos, pues hacemos lo que llamamos, ¿no? Circuitos de bombeo, que son cosas muy divertidas, que no te van a transformar el glúteo, pero son muy divertidos y a veces hacemos estas series gigantes. Por ejemplo, empezamos el thrust con la mini band y en la barra llegamos a muerte, quitamos la banda, seguimos porque tenemos más fuerza dado que hemos quitado algo y luego terminamos con la barra, volvemos a poner la miniband y hacemos con miniband y al final es muy divertido porque quema el glúteo muchísimo, lo ves bombeado y puede ser divertido. Es que al final en el gimnasio no se trata solo de ir a hacer modo autista, las cosas exactamente óptimas que tienes que hacer. Tiene que ser divertido, te tiene que gustar y hacer esas cosas pues pueden ser muy buenas para la adherencia y al final lo que más resultados te va a dar en el gimnasio es ir al gimnasio durante mucho tiempo. No es el ejercicio, no es la rutina, no es el alimento, es ir. Respecto a ir, va la siguiente. Ir 7 días a la semana. 7, 6, muchos. De entrenamiento, el resultado final, eh, 4, o sea, no puedes obtener grandes resultados con 3, 4 días a la semana. Para construir un hábito, etcétera, yo voy todos los días, por ejemplo, pero porque me gusta. ¿Es necesario? No, me la pela, me gusta. Tampoco es necesario ir al bar a tomar café. Lo voy porque me gusta, porque allí me leo mi libro y no sé qué. A mí me gusta mucho ir al gimnasio todos los días y tener una frecuencia muy elevada, porque así puedo hacer entrenamientos muy cortos. Y además yo no busco ningún resultado físico, o sea, yo estoy muy a gusto así, tengo abdominales todo el año, no me sirve nada más. O sea, literalmente, no quiero nada más. Entonces voy porque me gusta, así hago más cosas, me gustan las máquinas, me gusta entrenar, yo amo entrenar. A mí me gusta el hecho de entrenar. Esto, Y eso a todo el mundo. Hay muchas mujeres que van porque tienen que hacerlo. Y yo lo que hacemos en el programa es que se convierta en un hábito. Y si tú vas todos los días desde el principio, es como dar demasiado. Pero hay muchas chicas que empiezan con 3 días, se crean el hábito, nos dan las gracias porque ahora es parte de su vida y nos piden entrenar más. Ahora, que tú vayas 5 o 6 días o vaya 3, no puedes simplemente duplicar lo que hacías con 3. Hay un tema de la bañera, hay un límite a las cosas que tú puedes hacer. Entonces hay que tenerlo en cuenta. esto está muy Pero relacionado con lo que decías antes. De la entrevista decías que tú entrenas unos 45 o 50 minutos al día. Claro, porque entrenas 6, 7 días a la semana, o 7 días a la semana. A mí esto sí, me pasa. Antes yo hacía mis splits, para que nos entiendan cuántos días a la semana y cómo distribuyes los ejercicios en esos días. Mis splits eran de 4 días y como mucho 5. Ahora son de 6 días, no necesariamente a la semana. Mi microciclo puede durar a lo mejor un poco más de 7 días, pero ¿por qué? Porque yo, en mi contexto, en mi caso, como decías tú, ¿no? Como persona, yo tengo poco tiempo a lo largo del día para entrenar, porque tengo muchas obligaciones, sobre todo laborales, pero tengo muchos días para entrenar. Es decir, yo cada día, de 3 a 5, estoy libre para ir al gimnasio, entrenar, ducharme y volver a casa. Pero no tengo, digamos,
no podría hacer más tiempo. Entonces, a mí me va muy bien entrenar muchos días, menos tiempo, que veo que es más o menos como a ti. Sí, ahora, eso está muy bien para nosotros que nos dedicamos a eso, pero la realidad de las cosas, sobre todo las mujeres que vienen con nosotros, que tienen 3 días a la semana, 50 minutos. Ojo, parece poco, pero 3 días a la semana, 50 minutos bien hechos son mejores que 6, 5 días a la semana, 2 horas. Ah, Mal hecho. está muy bien. 3 días, casi una hora, puede estar muy bien. De 1 hora o poco menos bien hechos son mejores que 5 o 6 días a la semana, 2 horas de forma aleatoria. Pero mucho mejores, mucho mejores. Simplemente mucha gente no puede hacer más. Entonces jugamos con las armas que tenemos. Mm. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir así en el sofá y no hacer nada? No, vamos a usar ese 50 minutos. Y tenemos pruebas que incluso un ejercicio, una serie, ya puede haber adaptaciones. O sea, entonces imagínate cuánto puedes mejorar. Y el último tema que quería sacar, realmente tenía muchos más apuntados, pero no notaría tiempo. Esto es un tema más de opinión. Mira, que seguramente no te hubiese preguntado hace 5 años, pero ahora es un tema muy presente, que a lo mejor no sé si has notado o no. Desde la aparición de la inteligencia artificial, tenemos que reconocer que yo probablemente no tenga más conocimientos que ChatGPT, ni yo, ni tú, ni mucha gente sobre entrenamiento, si se le sabe preguntar bien. Luego otra cosa es que se le pregunte bien, que se le haga las preguntas correctas. Pero yo a ChatGPT le puedo decir, ¿cuál es el último estudio que habla sobre tal? Y me lo encuentra y a lo mejor yo no tenía constancia de él. Es decir, una persona que le pregunte bien a ChatGPT puede obtener muchísima información de calidad. Mm. Respecto al entrenamiento, si solo te interesa la información del entrenamiento, más allá del contacto humano, más allá del seguimiento, que en cierta manera también podrías tener seguimiento con ChatGPT, podrías tener muy buenos entrenamientos hechos con inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿por qué confiar en un entrenador humano que probablemente, no hay que negarlo, te va a costar más que los 20 euros al mes que te cuesta ChatGPT? Sí y no, lo que acabas de decir, sí y no. Para cosas genéricas está súper bien. Ahora, ¿te acuerdas lo que he dicho antes de n = 1? Una mujer es distinta a todos los demás. Bien, esa es una opinión mía personal, pero en la mayoría de los estudios para ganar masa muscular, perder grasa, sobre todo en mujeres, muchos son inútiles, no sirven absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque los estudios, no es que sean inútiles o no sirven de nada, pero te hablan de una forma general de la media que has tenido en esa cosa, en ese estudio, en esa cosa que has mirado. Ahora, eso aplica a María Javier que trabaja 10 horas al día, tienes 2 niñas y yo qué sé, tiene mucho estrés, etcétera. No sé. Pero tú puedes prontearle, este es mi contexto, estos son mis Crearle, 20 días. pero ¿de dónde saca eso? ¿De cuál experiencia? ¿De qué? Mayormente de Reddit. Es que sí podrías hacerlo, pero no sé, o sea, lo que pasa es que obviamente el futuro o sea, yo la uso la inteligencia artificial también para mi trabajo. Me ayuda mucho en temas de organización, etcétera. Ahora, está claro que para objetivos generales, para entrenadores genéricos que trabajan con todo el mundo, no hacen nada específico, pues lo siento mucho. Hasta luego. Acabado. Sí. Eso es lo que he notado. Yo he notado que me ha bajado el volumen de cliente que busca un entrenador para tener un entreno y ya está. Es decir, Sí. el estrato de no tengo mucho trato contigo, que yo les pregunto y muchas veces no me contestaban al feedback que les pedía semanal, ese sí me ha bajado y el que se ha mantenido es el que más valora ese seguimiento que hacemos. Yo, por ejemplo, tengo en cuenta, pues, si me dices que tienes poco tiempo, te voy a poner una super serie de este ejercicio con elevaciones laterales para que luego no tengas que gastar más Claro. 5 minutos. O te voy a poner en rangos
medio altos, me lo invento, a mí no me gusta mucho el face pull, pero si te tuviese que poner un face pull te lo pondría a 15, 20 repeticiones porque sé que es más inestable y creo que a día de hoy la IA no contempla estos pequeños detalles que sí tiene un entrenador con cierta experiencia, con años, Sí. pero llegará. Es que realmente a mí ese tipo de cliente no me ha llegado nunca y no queremos trabajar con él o ella, con ella. O sea, quiero solo una rutina, hasta luego, no, te la descarga por internet, hasta luego. O sea, nosotros trabajamos así, por lo tanto. Ahora, el futuro para los entrenadores en línea, porque creo que presenciales o sea, la gente quiere tratar con gente. Le preguntas a una persona, ¿prefieres hablar con un chat, con un bot, aunque que tiene súper sabiduría, o sea, tiene toda la sabiduría del mundo con una persona? Me imagino que te dirán, por lo menos a día de hoy, una persona. Pero sí que un entrenador genérico en internet, em, lo siento mucho, pero o te actualizas, o sea, o te haces más específico, o para ti ha acabado. Literal, literal acabado. Entonces, de momento, para las personas, entrenadores, etcétera, que van a un problema específico, yo qué sé, entrenador experto, pues mira, en mujeres mayores de 40 años, no sé qué, o dolor de espalda, o rehabilitación de rodilla, o de futbolistas, o corredores, etcétera, ChatGPT no te puede sustituir. ChatGPT o cualquiera, de momento, no te puede sustituir porque eres demasiado específico y demasiado experto en un tema. ¿Ok? Ahora, en unos años, no lo sé. Es que me parece tan complicado con el hecho que eres un individuo, una persona con demasiadas variables en su vida como para que pueda hacerlo. Pero bueno, podría ser. Pero aún así, eh, no es el tema, muchas veces no es cuestión de dieta o entrenamiento, es cuestión de rendir cuentas, saber que estamos ahí para decirte, María, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo va eso? Hacemos ajustes para que puedas tener mejor adherencia, aumentar la motivación, etcétera. Y si tú sabes que es un bot y no una persona, pues a veces no te motiva tanto. Y también a veces cómo te lo tomas en serio. No te tomas el... ¿Qué cuidas más? ¿El iPhone de 1.800 € o el Huawei de 100? Entonces, si tú inviertes en un profesional, etcétera, te tomas más en serio el proceso. Eso es absolutamente normal, ¿ok? Eso pasa mucho, pero seguramente mucha gente puede hacer muchísimas cosas y obtener grandes resultados si lo sigues a rajatabla. Si haces bien, si le das bien el prompt, si le das bien la información, porque a veces se la tienes que dar tú buena información para luego la desarrolle y la adapte a ti. Eh, pero luego es cuestión de hacerlo durante un tiempo también. Pero sí, que yo creo que para la rutina sin más de gimnasio, una rutina de gym, ¿no? O una dieta de gym, los entrenadores de eso, pues han acabado, muertos totalmente, totalmente. Luego, el tema del contacto, bueno, depende, porque ahora que mientras lo decía, ¿no? Que es importante tener, que para muchos es importante tener un contacto humano, etcétera. Mientras lo decía, estaba pensando, bueno, no lo sé, porque ya se están empezando a salir novios y novias virtuales o psicólogos virtuales, así que tal vez no es tan cierto. Bueno, si quieres mi opinión, yo creo que en algún momento habrá cierto péndulo hacia que la gente querrá volver a tener contacto y ya se está viendo en cierta manera. Sí, eh, yo puede ser. Pero como digo, o sea, es cuestión también de especificidad. Cuanto más específico eres con un problema, con un tema, con un tipo de persona, más difícil que ChatGPT pueda solucionarlo. ¿Vale? Porque, como he dicho, o sea, puedes tener el conocimiento en el mundo, etcétera, pero del individuo es complicado. Entonces, tiene que ser muy bueno tú a darle toda la información, pedirle exactamente lo que quieres, con toda la información que te tiene que aplicar, información tuya personal, cómo ir progresando, estar encima de ti, etcétera. Se hace más complicado. Entonces, si ya eres una mujer y por poco tiempo, está estresada, etcétera, y encima te vas a poner esas, o sea, yo lo que decía al principio, que muchas mujeres simplemente quieren paz mental y paz de la mente.
y esa tranquilidad y seguridad que hay alguien que te lo gestiona para ti. Porque claro, tú también podrías hacerte la renta solo, podrías no tener un abogado para muchas cosas, o no hacer trámites y hacerlo tú solo, o no tener una gestoría para los impuestos. Te lo puede hacer ChatGPT también, pero ¿por qué lo delegas? ¿Quieres hacerlo tú? ¿O porque no quieres cagarla? ¿O porque no sé qué? Mm.